Las encuestas, la mayor parte de las encuestas habíamos marcado una victoria de Peña Nieto, no solo de 2 dígitos, sino en algunos casos, en varios casos, consulta a Mitofsky, con estadística, creo que Abundis, el Universal, Milenio, GEISA, desde luego, que esos 2 dígitos se iban a colocar entre los 16 y los 18 puntos, ¿no? Entonces la percepción es que en vez, y además iban a poner al PRI con mayoría en el Congreso, pues eso no ocurrió. No es que la elección presidencial haya estado cerrada, la diferencia es muy amplia, pero había una percepción de que Peña Nieto iba a ganar por mucho más, que López Obrador iba a perder también por mucho más, y eso no pasó. No, eso no pasó, y como dices, es muy curiosa la percepción al día de hoy, cuando está casi concluyendo el PREP y sabemos que la diferencia es de 6 puntos. La gente tiene la impresión de que López Obrador prácticamente empató, ¿no? Cuando, como dices, es una diferencia muy amplia, inobjetable. Es la diferencia con la que ganó Vicente Fox, ¿no? Fox ganó por 7, si no, no más. 6.8, 7, por ahí, cerrado, ¿no? Más o menos lo que le va a ganar Peña a López Obrador es por lo que López Obrador le ganó lo que Fox le ganó a la Bastida. Así es, pero pues sí, teníamos varias semanas de recibir estos números, teníamos la impresión de que la diferencia sería mucho mayor, y esa es la sensación que se genera hoy. López Obrador estuvo a punto de arrebatársela. Sí, creo que sí, la percepción es correcta. Veremos qué dice López Obrador a las 6 de la tarde. Los jóvenes del 132 han decidido salir a la calle, han decidido desconocer la victoria de Enrique Peña Nieto, basados en qué, pues simplemente en la animadversión que han planteado con mucha transparencia al personaje que en todo caso será el próximo presidente de la República. Yo sí creo, y lo he sido desde el 2009, pesimista del trabajo de las encuestadoras. Me parece muy poco serio lo que han hecho en los últimos años. Yo creo que más que hacer otra macro cumbre para ver qué es que han estado haciendo mal, es pues, que revisen con honestidad si están haciendo bien su trabajo y están en condiciones de seguirlo haciendo. En general las encuestadoras. Las encuestadoras. Ya habrá. Rayen la vergüenza lo que han hecho, No sé si rayen la vergüenza, y anoche lo comentábamos con Ricardo de la Peña. Siempre habrá una explicación estadística. Y es que además es cierto, sí hay una explicación estadística. Si tú tomas, por ejemplo, un candidato, otro candidato y otro candidato, más o menos tuviste el margen de error, pero uno se te fue muy para arriba y ahí fallaste. Siempre habrá una explicación estadística, matemática, numérica, sociológica incluso, que te digan, es que la gente por desconfianza, etcétera, los encuestadores darán esa explicación, y de alguna manera tienen razón, ¿no? Lo que no hay es una explicación periodística. No hay una explicación editorial. Esa no la hay. O sea, no puedes estar anunciando todos los días, o todos los martes, o todos los domingos, que una elección está a 16, a 15, 17, 18 puntos, cuando el resultado final está a 6, ¿no? Editorialmente, periodísticamente, informativamente, no hay ninguna justificación. Los encuestadores tendrán que hacer su análisis. Ellos son matemáticos, ellos miden. En términos periodísticos, híjoles, no hay una explicación, y mucho menos una justificación. Pero bueno, de eso hablaremos ahora que... Sí, y tampoco las cosas pueden decir, pues nos falló esta vez. No, llevan varias al hilo, No, sí. Llevan varias. Al menos, yo digo en términos periodísticos, sí, claro. No me meto con el trabajo de los encuestadores, porque es el encuestador con un medio de comunicación. ¿Cuál otra bueno, primero no sé si estés de acuerdo, Héctor, y cuál otra sumarías, o cuáles otras sumarías, Héctor Aguilar Camín? Buenas tardes. Añado varios, ¿cómo estás, Ciro? Marisa, Manuel, ¿cómo están? Hola, Héctor, buenas tardes. Añado varias de elogio de la jornada. Creo que fue un buen día, un gran día para la democracia mexicana y para nuestra vida política. Pero antes de pasar a los elogios, pues yo creo que tú tienes razón de que hay que pasar a la autocrítica, ¿no? Digamos que nos equivocamos los que pensamos que iba a ser una victoria muy holgada. Digamos que nos equivocamos quienes dimos espacio
a la idea un tanto cuanto paranoica de que López Obrador iba a repetir su película terrible del 2006. Nos equivocamos también, sino los que pensamos, entre todos estos que estoy diciendo, que Felipe Calderón iba a hacer su otra campaña a todo lo que pudiera con tal de evitar que llegara el PRI a la presidencia. Y nos equivocamos también los que pensamos que el IFE había quedado muy debilitado por tanta manipulación política de quienes no. En fin, la verdad, había muy buenas razones, Ciro, ¿no?, para equivocarse con todas esas cosas. ¿Sí? Había un consenso muy impresionante en las encuestadoras profesionales del país, digamos, de todas ellas, de que en efecto iba a haber, era una victoria muy holgada la que venía. Y las encuestadoras que acertaron parecían en ese contexto pues como aberraciones estadísticas. Entonces había una buena razón, digamos, un indicio muy serio de que las cosas iban a ser como al final no fueron. Había indicios, obviamente, en López Obrador, de que advertencias muy puntuales, discursos, actitudes, en donde parecía realmente dispuesto a repetir una variante del 2006. Había buenas razones para creer eso. Había, desde luego, buenas razones para creer que el presidente se iba a meter con todo lo que pudiera, y había buenas razones para pensar que un IFE, así como lo habían dejado tan zarandeado, iba a tener problemas para hacer la elección. Bueno, nos decepcionaron nuestros pronósticos. Qué bueno que la realidad nos desmintió, y qué bueno que tuvimos esta sorprendente, magnífica jornada en la cual hubo un ganador claro, no descalificado por sus contendientes y aceptado de manera oportuna y elocuente, diría yo, por la candidata del PAN y por el presidente del PAN en el gobierno. Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador se portó, digamos, con arreglo a las reglas democráticas y en uso de sus legítimos derechos de esperar, sí, de construir su caso de inconformidad con las irregularidades de la elección, que serán seguramente materia de reflexión y luego quizás de una nueva reforma electoral. Recordemos que la democracia hay que parcharla cada vez, ¿no? Como los campos de fútbol americano o de tenis, después de que juega, pues hay que volverlos a parchar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y sobre todo al final, bueno, el presidente no solo se metió, sino que al final nosotros vimos un ofrecimiento recíproco del presidente y del candidato ganador, del que probablemente va a ser el presidente electo de México, será designado como tal, para aprovechar estos meses que vienen de interregno y construir algo juntos antes de que termine el periodo del presidente Calderón y empiece el de Peña Nieto. De manera que, pues muy bienvenidas estas realidades que desmienten nuestras previsiones un tanto cuanto catastróficas, pero repito, no infundadas,